Que el Señor los bendiga, hermanos. Cuánto los extraño, hermanos. Pero aquí estamos, miren, haciendo la lucha y queriendo seguir edificando, hermanos, que nosotros nos fortalezcamos en Cristo Jesús. Miren, cada año en este tiempo celebramos la Pascua. El viernes hubiera sido el servicio de las 7 palabras. Pero, hermanos, este es el tiempo en que la iglesia celebra su muerte, su resurrección, hermanos. Hoy, domingo de gloria, hermanos. Algo precioso, un día precioso. Y lastimablemente, este año no nos tocó congregarnos. Y, hermanos, se celebra pues la vida de Cristo, que Él nos da vida eterna, que realmente Él radicó, hermanos, erradicó el pecado y que ha vencido al mundo, venció la muerte. Y hermanos, hablando de Cristo y celebrando su muerte, también celebraríamos la Santa Cena, hermanos. Entonces, hermanos, el tema que yo les traigo hoy se llama el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. Esta frase aparece en 1 Juan 1:29 y 1:36, donde Juan el Bautista lo identifica como el Cordero de Dios. Dice así, Juan 1:29. Al siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y mirando Jesús que andaba ahí, dijo: este es el Cordero de Dios. Versículo 29, versículo 36. Una pregunta que deberíamos de hacernos, hermanos, para meditar sobre estas cosas es: ¿qué pensamos cuando mencionamos el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo? ¿Qué significa esta frase? Bueno, empezamos con lo que es el Cordero. Es una ofrenda, un sacrificio por el pecado. Esto, hermanos, es el último y el máximo y el único, es el único sacrificio que es perfecto para el pecado. No hay más. Esto es lo último que Dios ha hecho en la historia de la humanidad, y ha venido hablando en un proceso hasta revelarnos a su Hijo. Me acuerdo, hermanos, que alguien dijo, o un libro que leí decía: ¿de dónde Cristo al implementar la cena del Señor y dar un nuevo significado? ¿De dónde sacó sus definiciones? ¿De dónde sacó la implementación de la cena? Vea. Acuérdense que en 1 Corintios 11:23 Pablo dice esto. Vea, dice: tomad, comed, este es mi cuerpo que en vosotros es partido. Hablando Pablo, diciendo qué es lo que Cristo había dicho: hacer esto en memoria de mí. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Esto haced todas las veces que la bebieres en memoria de mí. ¿De dónde pues sacó estas definiciones y las implementó en el Nuevo Testamento? Entonces es necesario, hermanos, por lo menos examinar los paralelos que hay en el Antiguo Testamento, y veamos, hermanos, para poder ver de dónde es que él saca estas definiciones. Entonces, la definición, el primer cordero, y es como profecía en Isaías 53, un pasaje bien común. Habla así, fíjense, hermanos. Isaías 53, empezando el versículo 3, sus divisiones son básicas. Habla de un sacrificio sustitutorio, una vida perfecta de Cristo, y él por esta vida justifica a muchos. Dice así Isaías 53:3: despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en sufrimiento, y como que escondimos de él su rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Y empieza, hermanos, a hablar de Cristo. Fíjense: ciertamente él llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, pero nosotros lo tuvimos por azotado, como herido y afligido por Dios. Mas él fue herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. Por darnos la paz, cayó sobre él el castigo, y por sus llagas
fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó de su camino. Mas Jehová en él el pecado, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como un cordero fue llevado al matadero, como una oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció, no abrió su boca. Por medio de la violencia y del juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue arrancado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Su vida sin pecado agradaría a Dios, y su vida justa justificaría a muchos. Y se ven hermanos, la transición que lleva, ¿verdad? Que Él por nosotros es muerto, hermanos, es la ofrenda máxima de Dios, ¿verdad? Entonces su vida, ¿verdad? Porque Él agradó al 100% a Dios, su vida sin pecado agradaría a Dios, y por su vida justificaría a muchos. Jehová quiso quebrantarlo, sujetándolo a padecimientos, cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado. Verá descendencia, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será hecha en su mano prosperada. Verá el fruto de aflicción de su alma, y quedará satisfecho por su conocimiento. Justificará a mi siervo, a justo a muchos. Cristo, hermanos, el sacrificio, el cordero de Dios que iba a ser sacrificado por su vida, vida perfecta. También no solamente su muerte es aplicada a nosotros, sino que también su vida es aplicada a nosotros y nos justifica. Y llevará sobre él sí las iniquidades de ellos. Por tanto, yo le daré parte con los grandes y con los poderosos repartirá el botín, por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Ahora aquí Cristo, hermanos, ya después de ser el cordero y por su vida justificar a otros, y ahora en los versículos 12 en adelante habla que él sería el pastor. Esto igualmente, hermanos, en Romanos 8 se lo aplica a nosotros, a la iglesia, y dice esto: por lo cual entrando en el mundo dice, sacrificio, ofrenda no quisiste, ya no más sacrificios de animales, mas me diste el cuerpo, holocaustos y expiaciones por el pecado, no te agradaron. Entonces dije, he aquí vengo Dios para hacer tu voluntad, como el rollo del libro que está escrito de mí, diciendo primero, sacrificio, ofrenda y holocaustos y expiaciones por el pecado no quisiste, ni te agradaron, cosas que se ofrecían según la ley, y diciendo luego, he aquí vengo Dios para hacer tu voluntad. Quita lo primero para establecer lo último. En esta voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. Hay una transición, hermanos, del que habla el profeta Isaías, que Cristo, hermanos, iba a morir por nosotros, y Él iba a ser el cumplimiento de toda figura, todo simbolismo del Antiguo Testamento. Pero también Pedro lo aplica así, hermanos, en 2 de Pedro 2:21. Para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. Él no cometió pecado, ni se halló engaño en su boca. Cuando lo maldecían, no respondía con maldición. Cuando padecía, no amenazaba, sino que se encomendaba la causa al que juzga justamente. Él mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia. Por sus heridas habéis sido sanados. Vosotros eras como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de nuestras almas. No hay duda, hermanos, que el cordero de Isaías es aplicado a Cristo, pero miren, hermanos, de aquí no sale la definición de la cena del Señor. El simbolismo y lo que llena la cena del Señor no viene de aquí. También, hermanos, acuérdense, en Éxodo 12
hay otro cordero, otro simbolismo del cordero, el cordero pascual. Cuando Dios iba a juzgar a Egipto y le dice así a Moisés: sacad y tomaos corderos por vuestras familias y sacrificad la Pascua, y tomad un manojo de hisopo y mojarlo en la sangre que estará en el lebrillo, y untar el dintel de los postes con la sangre que estará en el lebrillo, y ninguno de vosotros salga de las puertas de su casa hasta la mañana, porque el Eterno pasará hiriendo a los egipcios, y cuando vean la sangre del dintel y los 2 postes, pasará el Eterno a aquella puerta, y no dejará de entrar al herir en las puertas casa para herir. O sea, una vez más, de aquí tampoco sale la definición de la cena del Señor. Hay otro cordero, otra figura en Jeremías 11:19. Yo era como el cordero inocente que llevan a degollar, pues no entendían ni maquinaban designios contra mí, diciendo: destruyamos el árbol del fruto, cortemos de la tierra de los vivientes, para que no haya más memoria de su nombre. Y Jeremías 11:19 habla de que iban al cordero inocente que iban a matar. Tampoco sale de aquí, hermanos. Otro, y hay una última figura en el Antiguo Testamento, está en el Éxodo 29, 38 y 42, donde, hermanos, se hacían sacrificios diarios, uno en la mañana y uno en la tarde, por el pecado de la gente. Dios estipula, fíjense lo que dice: esto es lo que ofrecerás sobre el altar: 2 corderos de 1 año, cada día perpetuamente. Éxodo 29, 32 al 42. Ofrecerás uno de los corderos por la mañana, y el otro cordero lo ofrecerás a la caída de la tarde. Esto será el holocausto perpetuo para que todas vuestras generaciones ofrecerán a la puerta del tabernáculo de reunión. O sea, las instrucciones aquí, hermanos, que por el pecado rutino de la gente tenían que ofrecer dos corderos, uno en la mañana y uno en la tarde. Pero tampoco sale aquí. Sale aquí la definición de la Santa Cena, fíjense. Sino que hay una similitud aquí. Cristo murió en la tarde, a la misma hora del sacrificio de la tarde. Fíjense, Cristo, hermanos, entonces no sale de ahí. Entonces vamos a examinar lo que Cristo hizo. Siguiente paso es examinar lo que el Señor hizo por nosotros. Cristo no era culpable ni de un solo crimen, ni un solo pecado. Sin embargo, no se defendió. Lo azotaron, los soldados le arrancaron la barba a jalones, le escupieron en su cara, se burlaron de él, se turnaron para golpearlo a palos, hasta que completamente lo desfiguraron. Isaías 52:14, fue desfigurado y su forma más que los hijos de los hombres. Se le puso una corona de espinas y fue forzado a cargar su cruz, y ahí lo crucificaron, y lo hizo de pura propia voluntad, hermanos. Cristo dijo: yo pongo mi vida para volverla a tomar, nadie me la quita, sino que yo mismo la pongo. Tengo el poder para tomarla, tengo el poder para ponerla, y tengo el poder para volverla a tomar. Y nos preguntamos, ¿quiénes son los que estaban ahí? Los que lo golpearon, los que lo habían escupido, los que se burlaban de él, los que lo clavaron, todos los que lo trataron cruelmente. Sin embargo, Cristo dijo: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. El ladrón que estaba a la par le dijo: acuérdate de mí cuando vengas a tu reino. Y Cristo le dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Jesús fue crucificado a las 9 de la mañana y murió a las 3 de la tarde. Y antes de morir dijo: consumado es. La ofrenda ya estaba terminada, el sacrificio por nuestros pecados ya había terminado. Como Cordero de Dios, Jesús llevó nuestros pecados y los llevó en su propio cuerpo clavado en la cruz.
La preciosa sangre de Cristo, el Hijo de Dios, había sido derramada por los pecados del mundo. Y finalmente entregó el Espíritu. Su sangre, hermanos, nos redime, fíjense. Su sacrificio, el Cordero de Dios. Dice así, 1 de Pedro 1:18. Sabiendo que fuiste rescatados, comprados, no con cosas corruptibles como oro y plata, sino con la sangre preciosa de Cristo. Su sangre nos justifica. Romanos 5:9. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira de Dios. Su sangre nos acerca a Dios. El pecado nos separa, pero la sangre de Cristo nos acerca a Dios. Efesios 2:13. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Su sangre, hermanos, hace la paz para con Dios. Por la causa del pecado éramos enemigos de Dios, pero ahora por la sangre de Cristo tenemos paz para con Dios, haciendo la paz mediante la sangre de la cruz. Su sangre nos limpia de pecado, pero si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión los unos con los otros, y la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Hermanos, en el cielo y por toda la eternidad alabaremos al Señor Jesucristo por su gran sacrificio por nosotros. El Cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, la riqueza, la sabiduría, la fortaleza, la honra y la gloria y alabanza. Apocalipsis 5:12. Entonces, hermanos, venimos a las instrucciones de Pablo, pues. Al instituir la cena del Señor, él dijo, porque yo recibí del Señor lo que también los he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo que vosotros es partido, hacer esto en memoria de mí. Asimismo también tomó la copa después de haber cenado, diciendo, esta es la copa del nuevo pacto en mi sangre, hacer esto todas las veces que la bebieres en memoria de mí. Esto, hermano, de celebrar la Pascua y celebrar la cena, y el significado que atrae, que es una conmemoración, hermano, es un pacto, es una nueva un rito de conmemoración. No depende del Antiguo Testamento, no lo adquiere del Antiguo Testamento, porque todos estos eran símbolos y prototipos del cumplimiento que era Cristo, el sacrificio perfecto. Por tanto, Cristo, hermanos, cambia las definiciones y establece, hermanos, porque es la verdad, la figura, no en figura, sino que es la esencia de la verdad, y establece, hermanos, que en Cristo ahora estamos. 1 Corintios 5, 7 y 8 dice esto, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Así que celebremos la fiesta no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia y maldad, sino con panes sin levadura de sinceridad y de verdad. O sea, hermanos, celebrar la Pascua, celebrar, hermanos, estar en Cristo sin pecado, sin maldad, con corazón puro y conciencia pura. Miren, esto de la Pascua y del Cordero que a Dios ha sacrificado por nosotros es para la eternidad, hermanos. El Cordero lleva esta definición del Cordero, llega hasta Apocalipsis. En Apocalipsis 7 dice, después de esto miré, y aquí que la gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas las naciones y tribus y pueblos y lenguas, que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas, con las palmas de las manos, y clamaban a gran voz diciendo, la salvación pertenece a nuestro Dios, que está sentado en el trono, y al Cordero. Entonces, Apocalipsis 7, 19 y 17, entonces uno de los ancianos habló diciendo, estos que están vestidos de las ropas blancas, ¿quiénes son? ¿Y de dónde han venido? Yo les dije, Señor, tú lo sabes. Y él me dijo, estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y han emblanquecido en la sangre del Cordero. Porque el Cordero que está en medio del trono los pastoreará,
y los guiará a fuentes de aguas de vida, y Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. Hermanos, por la sangre del Cordero, miren, la sangre del Cordero, el sacrificio perfecto, ¿verdad? Tenemos vida eterna. Y por esa sangre que Él derramó, va a quitar todo dolor, toda pestilencia, toda maldad, hermanos. ¿Verdad? La sangre del Cordero es preciosa, hermanos. Lo único que no dice, hermanos, es que la sangre es bueno o que nos va a proteger del virus, hermano. Ese es invento. No se atenga, no sea ignorante, hermanos. No use la sangre de Cristo para otras cosas por las que son. Primera de Pedro 1, 18 y 21. Sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro y plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestando a los postreros tiempos por amor a vosotros, y mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sean en Dios. Hermanos, no confiamos en el mundo, no confiamos en las riquezas, no confiamos, hermanos, en la estabilidad del gobierno, no confiamos, hermanos, en la salud del mundo, sino que nuestra gloria está en Cristo, el Cordero que fue inmolado. Ahí está nuestra esperanza. Usted empieza a poner sus ojos en el mundo caído, en el dinero, en la seguridad que les prometen los hombres, en el ejército. Miren, un pequeño virus, hermano, un virus como este, hermanos, ha venido a botar la unidad, ha venido a botar el gobierno, ha venido la economía, y esto es mundial, hermano, y está haciendo matazón de gente. Recordémonos, hermanos, que Cristo no se quedó en la tumba. Él no está muerto, su cuerpo no vio corrupción. Y Apocalipsis 21:1 dice: vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existía más. Y yo no vi a ella templo, porque el Señor Dios Todopoderoso es el templo de ella y el Cordero. La ciudad no tiene necesidad de sol ni de luna que brille en ella, porque la gloria de Dios la ilumina y el Cordero es su lumbrera. Hermanos, vamos a ver a Cristo, vamos a ver al Cordero de Dios. Él nos va a iluminar. Ya no va a haber más sol. El Cordero es la luz que vamos a ver. Hermanos, el papel de Jesús como el Cordero Pascual de Dios, sacrificado por los pecados, los tuyos y los míos, está vigente hoy y tiene un significado eterno. No es por demás, hermanos, que estamos completos en Él. Y la Pascua, la conmemoración de la Pascua y la Cena del Señor están unidas. Los cristianos, hermanos, celebramos eso, su muerte, en honor. Con razón los apóstoles exhortaron a la iglesia a practicarla. Aunque estamos separados, hermanos, miren, en el principio del Antiguo Testamento no había templos. Cada quien se reunía en sus casas, y decía, cada quien partían el pan y comían. Había una cena y celebraban la cena, hermano. Ahora yo les invito, fíjense, aunque no estamos juntos, y por eso no hay, hermanos, yo creo que no necesita uno tener un diploma para celebrar la cena del Señor. Lea usted 1 Corintios capítulo 11, hermanos, y cada quien coma una galleta, un juguito, y celebre la cena del Señor y recite las palabras de Pablo. Porque yo recibí lo mismo que lo que el Señor, o sea, lo que fue dado. Y entonces exhorta a la iglesia, hermanos, a que celebremos la cena del Señor. Muy bien, hermanos, que el Señor los bendiga, y
Hermanos, en Cristo estamos completos. Adoremos al Señor y cada quien celebre la cena en sus casas.